pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Muy buenos días, mis queridos amigos, es un gusto en saludarles, una alegría reencontrarnos aquí una vez más para participar juntos de este espacio en Estudiemos Juntos la Lección. Estamos con un corazón agradecido delante del Señor por el privilegio de estar con vida en este día, por comenzar también las actividades de esta jornada y por supuesto tener un espacio aquí para reunirnos, para reflexionar juntos en lo que ha sido la palabra del Señor. Esperando por supuesto que usted a primera hora se haya podido encontrar con el Señor allí, como ha sido el propósito de este programa, instar, animar para que no deje, ¿cierto?, de estar en contacto con el Señor, de compartir, de relacionarse con Él a través del estudio de la palabra y también de la oración. Así que le damos la bienvenida, que podamos disfrutar también este espacio de reflexión en conjunto y por supuesto si hay saludos, pedidos, ¿cierto?, usted los pueda compartir allí. Así que queremos iniciar en esta hora cantando, alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a hacerlo a través de ese himno que lleva por título Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo.
tu amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis grandezas, mis pecados, todo rindo a Amén. Que cada día podamos rendir nuestro ser ante el Señor, podamos entregarnos y en esa voluntad estar dispuestos a caminar con Él. Quiero invitarle para que podamos orar y tengamos en cuenta un pedido que ha sido dejado aquí en esta hora. Su hermana Janet Sáez dice: pido oración por un familiar que vive en Argentina que está con COVID, para que el Señor haga su voluntad. Vamos a orar recordando este pedido y por supuesto aquellas necesidades, aquellas situaciones que están allí en su mente y en su corazón. Oremos. Amante y buen Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar con vida y queremos en primer lugar presentarnos, Señor, con un corazón dispuesto, anhelante, para escuchar tu voz en esta hora. Eterno Padre, sabemos que a lo largo de este tiempo solamente subsistimos por tu misericordia, por tu bondad, y en virtud de ello, Señor, continúa nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, solamente, Señor, aquel dador de la vida y aquel que nos sustenta. Y en esa confianza, eterno Padre, nos acercamos en esta hora para pedir humildemente que tú puedas acompañarnos, que nos puedas dirigir en la jornada del día de hoy, en los quehaceres, en las actividades comunes del trabajo, el estar allí en ambientes laborales. Señor, que tú seas cuidando a cada uno de tus hijos, guarda de todo mal, de todo peligro, permite que podamos mantener un corazón dispuesto, anhelante de hacer tu voluntad y también, Señor, dejar cada necesidad, cada pedido allí que está en lo íntimo, en el corazón de tus hijos, para que tú seas supliendo conforme a tu voluntad. Eterno Padre, nuestra hermana Janet ha dispuesto también a compartir un pedido por un familiar, Señor. Está allí en la Argentina, tú conoces su situación, sabes realmente, Señor, cuál es el propósito que tienes para con él, para su familia. Y pedimos que tu mano poderosa también se manifieste allí, Señor. Que tú puedas obrar con poder y que esta situación en la vida de él, en la vida de su familia, Señor, pueda ser para honra y gloria tuya, de testimonio. Y por supuesto, Señor, tú sigas cuidando, protegiendo a cada familia, a cada hijo tuyo, Señor, que está sobre esta tierra. Eterno Padre, que si hay alguna otra necesidad, ya sea económica, familiar, Señor, tú seas supliendo conforme a tu voluntad. Que tu Santo Espíritu pueda estar en nuestro corazón, en nuestra vida, y como cantábamos hace un par de segundos, Señor, nuestro corazón se pueda rendir todos los días a tus pies, a tu voluntad, a tu santo propósito, para crecer cada día en sintonía con el cielo. Quédate junto a nosotros en esta hora y permite que al reflexionar en tu palabra podamos sacar provecho, ponerlo en práctica y también compartir con aquellas personas que necesitan conocer de ti. Quédate junto a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos, es muy lindo saber que podemos tener tiempo para alabar al Señor, para orar y también para estudiar su palabra. Cada día es el propósito de este programa animarle, instarle para que separemos tiempo para estar en comunión con el Señor y por supuesto aquí, como se ha dicho, tener un espacio de reflexión en conjunto. Ahora quiero solamente leer algunos saludos de los amigos que están en esta hora llegando a través de las redes y saludar, dice Marcia Bamontes: hola, muy buenos días, bendiciones, muy buen día, bendiciones, Dios le acompañe, muy bienvenida a esta jornada. Y ya compartíamos aquí el pedido de nuestra hermana Janet Sáez, ¿no? Ella dice: buenos días, pastor y esposa, pido la oración por familiar, ¿cierto? Que el Señor haga allí su voluntad. Oremos, ¿cierto?, los unos por los otros y que el Señor, que conoce cada situación, cada cosa, pueda obrar conforme, ¿no?, a su voluntad para honra y gloria suya y para el bien de sus hijos. Juana Doris dice: lo está viendo, y también, ¿cierto?, allí nos envía una imagen. Así que, mis queridos amigos, bienvenidos a cada uno de ustedes, los que están allí presentes. Jocelyn Martínez también nos dice: buenos días, pastor, y a todos los hermanos conectados. Agradezco a Dios por un nuevo despertar, unos bellos días en familia y porque ha generado momentos para compartir su palabra con mi familia y amigos. Amén. Qué lindo escuchar esto, qué lindo leerlo. Jocelyn, cierto que el Señor ha tocado allí los corazones, ha dispuesto momentos y por supuesto el compartir en familia. Ese es el primer escenario de testificación
Y qué lindo, ¿no? Gracias por compartir entonces allí esta experiencia. Que Dios te siga acompañando, que Dios te siga dirigiendo y bendiciendo en todo. Así que, bueno, dando la bienvenida a todos los que están allí presentes, que Dios les acompañe. Introducimos en este día, ¿no? Lo que es, estamos en un contexto, ¿no? La lección, esta semana ya es la lección número 13 y hemos estado hablando, ¿no? Lo que es un paso de fe. ¿Qué involucra este paso de fe? Y por supuesto, en el día de hoy vamos a ver un poco lo que es el llamados a comprometerse. ¿Qué significa comprometerse? ¿Qué significa ser llamado, ¿no? Cuando pensamos en esto, tiene que ver no con nuestras propias motivaciones, no tiene que ver solamente con el deseo humano, tiene que ver con una intención, con una iniciativa divina y también esa parte, ¿no? Cuando justamente pensamos en la otra palabra, comprometerse, esto es respuesta, esto se traduce en retribución, podríamos decir, en algo mutuo, en algo de reacción frente a lo que es el llamado del Señor. Así que aquí hay una invitación, ¿no? De parte de la guía de estudio, dice, imagina que eres Pedro y Juan. Y usted conoce eso de par de personajes, ¿no? Imagine por un momento que usted es alguno de ellos, ¿no? El sol acaba de salir en una hermosa mañana en Galilea, ahuyentando el frío del aire nocturno, ¿no? Tus pensamientos están en una cosa, pescar peces, muchos de ellos. La pesca ha sido buena recientemente y estás esperando otro día de buena pesca. Luego, a la luz de la madrugada lo ves acercarse, Jesús de Nazaret. Poco imaginas que en unos momentos toda tu vida cambiará. Nunca volverás a ser el mismo. ¿Se puede usted imaginar esa escena, no? Maravilloso. Jesús de Nazaret, Jesús acercándose en medio de sus actividades, en medio de sus quehaceres y como siempre, ¿no? Y quizá como ha sido el precedente que la Escritura en algún momento sienta, cuando Jesús se acercaba, cuando Jesús aparecía en escena, algo maravilloso estaba por ocurrir. Ahora dice aquí, lee Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. ¿Por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo? ¿Qué indicadores hay en el texto de que Jesús los estaba llamando a un propósito más elevado que pescar solamente? Así que vamos a recordar este episodio de la Escritura allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos a considerar entonces de los versículos 18 al 20. ¿No? Interesante, ¿no? Y recuerden esto que acabábamos de mencionar, ¿no? Cuando Jesús aparece en escena es porque algo extraordinario va a ocurrir, algo especial está por darse y es allí donde debemos tener los ojos atentos, dispuestos y los oídos, ¿cierto? Dispuestos también para atender lo que va a ocurrir. Ahora vamos a leer un poco entonces lo que ocurre allí. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20 y tenga en mente ese par de preguntas. ¿Por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo y qué indicaciones hay en el mismo texto de que Jesús los estaba llamando a un propósito más elevado que simplemente pescar? Vamos a leer entonces. El texto dice lo siguiente, Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, ¿verdad? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, interesante lo que dice aquí el siguiente versículo, el versículo 20. Dice que entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora, pensemos un poco basados, voy a dejar acá un poco el pasaje, pensando en la pregunta, ¿por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo? ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? ¿Por qué ellos estaban dispuestos a hacer ese compromiso sabiendo de que Jesús nos llegó aquí y dice que claramente les dirige un llamado directo, ¿no? Les dice, vengan en pos de mí y les voy a hacer pescadores de hombres, ¿no? Lo que uno puede entender acá a la luz del texto de la Escritura, es que ellos veían en Jesús algo distinto, algo extraordinario, y que no importaba, ¿no?, lo que iba a significar de allí en adelante la vida siguiendo, porque dice, yo los haré pescadores de hombres. Ahora, generalmente nos hemos centrado en esa otra parte, ¿no? El que diga Jesús, versículo 19, ¿cierto? Os haré pescadores de hombres. Sin embargo, la primera parte dice, venid en pos de mí. En otras palabras, lo primero que Jesús quería en relación a ellos era que desarrollaran una relación con Él, que se vincularan con Él, que estuvieran a su alrededor todo el tiempo, que pudieran acompañarlo y pudieran ver lo que significaría tener una vida con Él y constituirse ahora en pescadores de hombres, ¿no? Jesús toma esa imagen, esa figura de ser pescador, ¿no?, que ellos eran, y ahora iba a enfocar o a reorientar su tarea para ser los pescadores de hombres. Interesante que el versículo 20 dice que entonces ellos al instante,
Ellos no se pusieron a pensar, bueno, ¿será que me conviene? ¿Será que voy a ganar? ¿Será que voy a tener más recursos para sostener a mi familia? Porque, por cierto, ellos representaban familias, ¿no? ¿Será que mi familia se va a oponer a esto? ¿Qué pensarán ellos, no? Y a veces es simpático esto, ¿no? Cuando consultamos a todo el mundo, cuando realmente cuál es el deseo personal. Ahora, interesante que ellos, ¿no? Al instante dejaron las redes y siguieron a Jesús. Ahora, quizá al volver un poco a lo que dice la pregunta, ¿no? Fíjense que hay indicadores, ¿no? Que Jesús los estaba llamando con un propósito más elevado de pescar. ¿Y cuál era ese propósito, no? Que ellos tuvieran una vida totalmente distinta, que ellos tuvieran una vida centrada en Cristo en primer lugar, pero producto de esa centralidad o esa cercanía con Cristo, ahora ellos se podían constituir en pescadores de hombres. ¿Entiende lo que está diciendo el texto? No puedo ser pescador de hombres, no puedo llevar un mensaje si no sé o no conozco más bien al autor del mensaje. Por lo tanto, Jesús los estaba invitando, y hay otras alusiones en la Escritura donde, por ejemplo, ¿cierto? Marcos establece, capítulo 3, versículo 13 y 14 en adelante, que Jesús los llamó con dos propósitos, ¿no? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, aquí hay una relación importante. Estar con Jesús hace parte fundamental, es lo primero, y claramente en ese sentido, el estar con Jesús nos invita a la acción. Ahora sigamos adelante porque dice, del Evangelio de Juan aprendemos que estos hombres ya sabían algo acerca de Jesús hacía más de un año, pero no se habían comprometido completamente con él. Aún así, debió haber habido un porte divino en Cristo, algo en su apariencia, palabras y acciones que indicaron a estos pescadores galileos que los estaba invitando a un llamado divino, ¿no? Algo llamó la atención, algo les dejó pensando. Y en ese pensamiento no lo pensaron tanto, pero finalmente dice el texto que actuaron, ¿no? Ellos inmediatamente, dice el versículo 20, como ya leíamos, dejaron las redes y lo siguieron. La razón por la cual dejaron sus barcas, su profesión y sus entornos familiares para seguirlo fue porque sintieron el llamado a un propósito superior. Interesante, ¿no? Ellos sintieron que había algo distinto, que había algo mejor, que tal vez esa vida que ellos llevaban era buena en el sentido de que no les faltaba el pan, no les faltaba el sustento, pero a lo que Jesús les estaba llamando era algo mucho mejor. Era algo más significativo y que trascendiera en el tiempo, que trascendiera no solo para ellos a nivel personal, que trascendiera para su familia y que incluso fuese a trascender, porque ahora es cierto, quizá ellos no se imaginaron nunca, en ese momento, perdón, lo que pudo haber llegado a ser la obra, ¿no? Lo que ha llegado, ¿no? Las proporciones que ha llegado a tener. Y quizá en ese sentido es donde nosotros tenemos una seria reflexión y es, nunca sabemos, ¿no? Hasta dónde alcanza el límite, ¿no? de la utilidad de aquella persona que se pone en las manos del Señor. En otras palabras, nosotros podemos hoy tomar una decisión personal y decir, voy a ir adelante, pero tal vez en el tiempo, ¿no? Veremos algunas cosas y algunas otras no las alcanzaremos a ver de aquello que claramente el Señor provee, dispone para cada corazón. En este caso, estos hombres simplemente pensaron en seguir a Jesús, pensaron en esa frase, no, los voy a hacer pescadores de hombres, y a partir de allí estos hombres no experimentaron un crecimiento. Es cierto, no desconocemos todo lo que pasó en adelante, ¿no? Los altos, los bajos que ellos pasaron, sobre todo esto en relación a la muerte de Jesús, qué pasó después de la muerte de Jesús, cómo el Evangelio también de Juan registra ese rescate, podríamos decir, de Jesús hacia Pedro, pero es significativo entonces pensar que a partir de lo que dice esta última frase, ¿no? En este párrafo dice, estos pescadores comunes reconocieron que fueron llamados para un propósito extraordinario. Y en eso estriba la clave de la lección de esta mañana, ¿no? Ellos fueron llamados con un propósito, más que un llamado humano, era un propósito extraordinario, un llamado divino. Puede que Dios no te esté llamando a dejar tu profesión hoy, ahora aplicando un poco a nuestra realidad. Puede que el Señor no te esté llamando para esto, pero sí te está llamando a un propósito extraordinario, y es compartir su amor y ser testigo de su verdad para la gloria de su nombre. Ahora, quizá relacionando un poco esto, ¿no? Fíjense que Jesús le dijo a ellos, los voy a hacer pescadores de hombres. Tal vez, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para el Señor? Tal vez el Señor le está diciendo a alguno de ustedes que se dedica a determinado oficio, yo voy a hacer de tu oficio un canal de bendición para ganar personas para el reino de los cielos. Si sabe hacer algo usted, úselo para el reino de los cielos, úselo para ganar personas para el reino de los cielos, úselo para bendecir a otros, porque el Señor, en primer lugar, le ha dado vida,
le ha dado sus manos, le ha dado su mente para pensar, para poder hacer cosas, y en virtud de eso, entonces allí podríamos decirlo de esta manera, lo ordinario, lo común, y disculpen esa palabra anterior, lo común se convierte en extraordinario, ¿cierto? Lo que es común para la vida se convierte en algo extraordinario porque el Señor lo puede usar para honra y gloria suya. Pero claramente está esa invitación que hace el Señor, ¿no? Venid a mí. Jesús dice, venid a mí y os haré. ¿Cierto? A Pedro y a Juan les dijo pescadores de hombres. A usted tal vez le dirá, no, lo voy a hacer un hijo, sí, un siervo, un discípulo, alguien que sirve a través de su profesión, alguien que sirve a través de la docencia, alguien que sirve a través de algo tan común, algo tan digno, tan especial, ¿no? Como que alguien, ¿cierto?, se dedique, por ejemplo, a las ventas, como que alguien se dedique, por ejemplo, al estar allí en la primera línea por este tiempo, ¿no?, en el área de la salud, que alguien se dedique, por ejemplo, a construir. No, es tan digno, es tan especial que a través de esa obra, en el lugar donde está, en otras palabras, puede ser un canal de influencia, puede ser un canal de bendición para llevar a otras personas a los pies de Cristo. Y eso era lo que Jesús quería que ellos captaran, que al estar con Él, que al enviarlos después para estar con la gente, en el común, en el día a día, la gente percibiera que ellos eran especiales, que ellos eran distintos, porque habían estado con Jesús. Y eso es significativo porque a la larga el Evangelio da evidencia de ello, ¿no? La gente lo reconocía que habían estado con Jesús. Por lo tanto, al seguir acá, fíjese lo que dice, ¿no? Considera el llamado de Mateo. Otro caso, ¿no? El recaudador de impuestos, en Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿Qué ves en este pasaje que es bastante notable? Así que vamos a ir a la Biblia nuevamente. Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿Qué pasó allí con el recaudador de impuestos? No, con Mateo. Bueno, este texto a mí en lo particular me llama la atención por la forma, la narrativa, la forma como lo describe, en este caso el autor de Mateo, porque dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y usted quizá más o menos conoce o se recuerda de esos antecedentes, el contexto de lo que fue esta situación. Y me explico, ¿no? Mateo era un cobrador de impuestos, era conocido también, como la Biblia dice, como parte de los publicanos, estos que eran judíos, pero que se habían entregado poco más que al sistema romano para cobrar impuestos, y en la mayoría de los casos, por no decir que todos, ¿cierto?, eran gente que practicaban la usura, robaban, ¿no? Pedían mucho más de lo que realmente correspondía, quizá por un arancel, por un impuesto. Ahora, en ese sentido, fíjense que Jesús dirigió llamado a una persona como esta. Y esta persona dice que estaba allí, ¿no? Justamente el texto no esconde lo que él hacía, dice, estaba sentado al banco de los tributos y Jesús va allí y le dice una palabra clave, le dice, sígueme. Ahora usted se puede imaginar, ¿no? Dice el texto que él se levantó, este hombre, Leví Mateo, ¿no? Se levantó y le siguió. Inmediatamente él no se puso a pensar, bueno, ¿será que me conviene? Yo estaba ganando muy bien acá, me estaba yendo bien. No, la vida y el encuentro con Jesús se torna totalmente distinto. La vida centrada en Jesús se torna totalmente distinta y a partir de allí Jesús da el valor para ser distinto. ¿Por qué? Él se pudo haber puesto a pensar, bueno, la gente me va a conocer y luego van a decir que yo ando con Jesús, entonces, qué raro, ¿no? Qué extraño va a ser esto. Sin embargo, el encontrarnos con Jesús nos da valor, nos da sentido, y en esa claridad, fíjese que es notable, ¿no? El hecho de responder, ¿no? Jesús llama, Jesús invita, pero él actuó, él respondió prestamente a ese llamado y tuvo también la bendición de seguir creciendo, de seguir siendo fortalecido. Y aquí hay una cosa importante, ¿no? A ellos nunca, podríamos decir, el Señor los defraudó. A ellos nunca el Señor les faltó. A cada uno de ellos en su esfera, en su realidad, porque siempre el Señor fue fiel y el Señor, ese mismo Señor sigue siendo fiel. Y aquellos que deciden servirle al Señor, nunca les faltará. Aquellos que deciden poner a Dios en primer lugar, jamás el Señor los dejará, los abandonará, jamás los dejará solos. Por lo tanto, es notable, ¿no? Y al volver acá a lo que comenta la guía de estudio, dice, los recaudadores de impuestos en el mundo romano a menudo eran extorsionadores que usaban su poder oficial para oprimir a la gente común. Eran algunos de los personajes más odiados y despreciados en todo Israel, ¿verdad? La invitación de Cristo, sígueme, presupone que Mateo había oído hablar de Jesús y que en su corazón deseaba seguirle. Cuando llegó la invitación estaba listo.
Le sorprendió que Cristo lo aceptara y lo invitara a ser uno de sus discípulos, ¿no? Y seguramente al pensar un poco más en esto, ¿no? Usted se puede imaginar lo lejano que quizá Mateo se consideraba de esa posibilidad. Bueno, Jesús está llamando quizá a muchas otras personas, pero a mí, ¿cómo me va a llamar si aquí donde estoy, en el escenario donde me muevo, sería complejo? Sin embargo, ¿no? Esa sorpresa o ese llamado lo capacita, lo insta, lo anima, y él no lo piensa más, él se levanta, como leíamos en el texto, y le sigue. ¿Saben? En lo profundo de todos nuestros corazones hay un anhelo de algo más en la vida. Y toda persona, ¿no? No hay nadie que no quiera eso. Tal vez alguien tendría que pensar, ¿no? Tener un concepto extraño de la vida para decir, no, yo estoy conforme con lo que vivo, yo estoy tranquilo como soy, pero alguien y todos queremos algo mejor. Indistintamente, y no estoy hablando aquí, por favor, de que alguien quiera más recursos, de que alguien quiera tener más cosas. Se trata de que en el estilo de vida o la vida que nosotros llevamos en esta tierra, a fin de cuentas es pasajera, es efímera. Sin embargo, a lo que aduce, ¿no? Esta frase tiene que ver con que hay algo más. Todos nosotros como seres humanos buscamos algo que trascienda en el tiempo, algo que sea significativo, algo de supremo valor, de tal manera que finalmente no quede algo así como un legado, quede algo así tan significativo, tan especial, una necesidad, en otras palabras, de eternidad. Y eso es lo que justamente Cristo nos ofrece. Cristo nos ofrece más que una vida de tranquilidad, ¿no? Porque es cierto, a veces tenemos esa aspiración, ¿no? de hacernos a Cristo, entonces la vida va a ser tranquila, todo paz, y en cierto sentido, nosotros sabemos de que cuando una persona se pone en sintonía con Cristo, en sintonía con el cielo, hay dificultades, hay luchas, pero también hemos de recordar de que en cada una de ellas el Señor nos fortalecerá y nos guiará. Por lo tanto, no es el seguir a Cristo ausencia de problemas, no es el seguir a Cristo ausencia de dificultades. Antes bien es saber que en cada una de esas dificultades seremos fortalecidos, seremos bendecidos por el Señor y Él nos sacará adelante. Por lo tanto, nosotros también queremos vivir para que algo que valga la pena, para un propósito más grandioso y noble, ¿no? Así como estos discípulos, como cada uno de ellos en su esfera, percibieron que al Jesús dirigirles un llamado había algo mucho más para su vida, algo mucho mejor que trascendiera en el tiempo. Para usted y para mí el llamado es exactamente igual. Para usted, querido amigo, que está conociendo la Escritura, para usted también es un llamado especial. Jesús tiene un plan. Y ese plan va mucho más allá, como decía hace un rato, de lo que nos podemos imaginar. Tal vez, si ahora quiero pensar en este escenario, y tal vez estoy hablando para alguien que lleva varios años, varios tiempo caminando con el Señor y nunca se imaginó estar en donde está en este momento. Y no me refiero a que viaja o a que hace cosas, me refiero a la posición, a la etapa de crecimiento, desarrollo, de vinculación con Jesús y de crecimiento con Él. Usted nunca se imaginó quizá estar en esto, pero ahí está. El Señor ha hecho una obra en su corazón, el Señor ha transformado su ser y hay un camino que todavía debe seguir siendo recorrido. Ahora tal vez estoy hablando para alguien que está en una etapa inicial y que está conociendo, y yo le animo para que siga adelante, porque el Señor tiene un plan. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Por lo tanto, necesitamos seguir adelante. Por eso, Cristo nos llama como Mateo a seguirlo. Cristo nos llama para que respondamos a ese llamado, para que vayamos a Él y cada día podamos crecer en Él. Ahora, aquí hay una pregunta, ¿no? La pregunta de reflexión como cada día, ¿no? Piénsalo en lo que distintas personas han tenido que renunciar para seguir a Jesús. Porque al final siempre valdrá la pena. Piense eso, ¿no? Usted quizás se ha puesto en ese escenario, ¿no? ¿A qué ha renunciado usted? Piense en primer lugar, ¿no? en usted como persona. ¿A qué ha tenido usted que renunciar por seguir al Señor? ¿A qué ha tenido que renunciar tal vez su amigo, su familiar, su conocido para seguir a Jesús? Algunos han tenido que renunciar tal vez a un buen sueldo, a un buen puesto, por ser fiel al Señor, por ejemplo, en algo que desde una mirada secular o simplista, como guardar o no guardar el sábado, no pesaría. Sin embargo, ¿no? El renunciar a esto ha significado tal vez aprietos, momentos difíciles, pero qué lindo pensar que el Señor nunca falta a sus hijos. Y quizá hay cualquier testimonio relacionado a esto, ¿no? Que aquella persona, aquella familia que decide ser fiel al Señor, no les falta. Que aquella persona que pone al Señor y que sigue, ¿no? Conforme a sus pisadas, nunca les falta. Porque es la promesa del Señor. Entonces es allí, ¿no? Donde quizá al pensar ahora usted en su esfera,
¿Qué ha dejado para seguir al Señor? ¿Qué ha dejado? ¿Qué ha depuesto por allí para seguir al Señor? Y cuando usted piensa en eso, entonces hay una invitación, hay una palabra, hay un aliento, un aliciente para seguir adelante, de que entonces hay tal vez algunas otras cosas que desde la perspectiva humana se tornarán difíciles, pero desde la perspectiva divina tendrán solución. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, ¿no? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Por eso, mis queridos amigos, que en esta mañana, al pensar en lo que justamente ha sido, ¿no?, el renunciar, el decidir por Jesús, esto sea una motivación grande para usted, sea una motivación grande también para su entorno, y que, como decía, ¿no?, en los distintos escenarios, en las distintas realidades, siempre hay un plan. Recuerde eso, siempre hay un plan. Dios tiene un plan, y ese plan tiene que ver con que usted conozca. El Señor ya tiene marcada la ruta, pero ahora nuestra preocupación como seres humanos, de manera personal, es conocer esa ruta, conocer ese plan para cada uno de nosotros. Así que, mis queridos amigos, mientras usted sigue reflexionando en esto y quizá le invito, ¿no?, para que si tiene algún comentario lo deje allí por escrito, ¿no? Piense, ¿no?, vuelvo a reiterar la pregunta de reflexión, piense en las distintas formas que han tenido que renunciar para seguir a Jesús, ¿no? ¿Por qué al final siempre valdrá la pena? ¿Por qué valdrá la pena seguir a Jesús? Bueno, mientras usted sigue reflexionando en esto, yo quiero solamente resumir algunos de los puntos fundamentales de esta mañana. En primer lugar, destacar, ¿no?, lo que dice el versículo 20 de Mateo capítulo 4. ¿No? Estos discípulos llamados, ¿no?, Pedro y Juan, ¿no?, y ellos dejando al instante cuando Jesús le dice, los voy a hacer pescadores de hombres, Jesús les dijo, Jesús los invitó y ellos, dice el texto, que le siguieron, dejaron las redes y le siguieron. Bueno, después de haber seguido por algún tiempo a Jesús, Andrés, Pedro y Juan y Jacobo fueron llamados a seguirle a tiempo completo. Jesús los invitó a dejar de pescar peces y convertirse, como leíamos allí, en pescadores de hombres. A partir de ese momento dejaron todo para compartir con los demás el amor de Jesús. Otro hombre que fue llamado a dejar todo por Jesús fue Leví Mateo. Jesús sabía el anhelo de su corazón y lo llamó a dejar atrás una vida cómoda, pero poco satisfactoria, por una vida con propósito y llena de satisfacciones. La vida en Cristo es una vida distinta, es una vida con sentido, es una vida con una razón. Nosotros, queridos amigos, también queremos vivir para algo que valga la pena, para un propósito más grandioso y noble. Por lo tanto, respondamos al llamado de Cristo a seguirlo. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a seguir al Señor? ¿Está usted dispuesto a seguir las pisadas que el Maestro ha marcado para usted? Si es así, yo quiero invitarlo para que pueda, ¿cierto?, cada día esto hacerlo una realidad. Yo quiero invitarle para que en este momento podamos orar y pensando quizá en eso que quedó allí en nuestra mente como la pregunta de reflexión, o lo que ha significado renunciar a ciertas cosas para seguir a Jesús, ¿por qué valdrá la pena? Y quizá una de las respuestas es, porque siempre el Señor estará allí, porque nada nos faltará, porque aquel que confía en el Señor, nada le faltará. Así que, mis queridos amigos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la capacidad para crecer cada día en el Señor, para ser fortalecidos en Él, para ser sensibles a su voz, porque ese es el principio, ser sensibles a la voz del Señor. Si usted es sensible a la voz del Señor, entonces no tiene que temer en relación a lo que vendrá, porque estos discípulos fueron sensibles a la voz del Señor y en el paso del tiempo se dieron cuenta que valió la pena escuchar y atender el llamado del Señor. Que esa experiencia pueda ser una realidad para usted, que esa experiencia de caminar con el Señor se pueda constituir en una bendición para su vida, para su entorno, y también, producto de ese testimonio, su entorno se puede ver poderosamente impactado por lo que el Señor puede hacer en su vida. Quiero invitarle a orar. Eterno y buen Dios, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos instas para que, así como hubo personas en tiempos pasados, ¿cierto?, en antaño, a los cuales dirigiste, Señor, llamados a través de Jesucristo, Señor, hay un plan para nuestra vida. Gracias, eterno Padre, porque has provisto de todo lo necesario. Gracias a ti, Jesucristo, porque has dispuesto también el que haya un camino para nuestra vida. Eterno Padre, que cada lucha, que cada dificultad que nosotros enfrentamos, podamos cada día ponerla en sintonía con el cielo. Que sepamos que hay un plan para nuestra vida y que, aunque en esta tierra todo tiende a ser pasajero y efímero, Señor, hay una promesa grande y maravillosa, y es esa promesa de eternidad. Señor, que esa promesa se pueda cumplir en nosotros.
que nuestros designios, nuestros anhelos, todo propósito lo podamos rendir a tus pies. Y que pase lo que pase, nada ni nadie nos pueda separar de tu amor. Que podamos saber que en ese camino que se ha iniciado, es un camino que continúa y es un camino que conduce a eternidad. Quédate junto a nosotros en esta hora, dirígenos en todas las actividades de esta jornada y permite que al avanzar en esta semana podamos tener siempre la certeza que la obra que has iniciado en nuestra vida serás fiel en completarla. Quédate junto a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso, mis queridos amigos, entonces saber que en Cristo hay un sentido para nuestra vida, que a través de esa relación con el Señor podemos ser fortalecidos, crecer y experimentar ese gozo, porque es un gozo, es una alegría. ¿Pasaremos por momentos complejos? Sí, pero después de esto el gozo será más grande y será más significativo en la confianza en el Señor. Quiero solamente, para ir finalizando, leer algunos de los comentarios que se han dejado por aquí. Dice Lau Castellanos: buenos días, Dios les bendiga, bendiciones a todos y cada uno de nuestros hermanos. Pastor, gracias, Dios los siga bendiciendo. Muy buen día, hermana, Dios le bendiga, un abrazo grande también por allí, para usted, para su familia y toda la hermandad allí donde ustedes se encuentran. Isabel Aravena dice: buenos días, pastor y esposa, Dios les bendiga, un bendecido día para todos. Buen día, hermana Isabel, muy bienvenida, buen día para usted, un abrazo allí para usted y su familia, que Dios les acompañe en esta jornada. Silvia Lincocheo allí dice amén, ¿cierto?, ante lo que se estaba mencionando. Rosa González dice: buenos días, pastor y esposa, saludar a todos los hermanos en Cristo Jesús, bendiciones. Que Dios le bendiga, hermana Rosa, muy bienvenida esta mañana, que el Señor le acompañe. Un abrazo allí también para usted. Silvia Lincocheo allí pone un comentario, ¿no? Para seguir a Jesús dejé de trabajar y salir de paseo los sábados porque entendí que ese día es sagrado y Dios me conforta si le sirvo. Es el día más gratificante en donde puedo sentir el amor de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué lindo, ¿no? Escuchar, leer más bien estas experiencias, ¿no? De lo que significa compartir, crecer, desarrollar una relación con el Señor. Así que cada uno de nosotros en la esfera donde nos desenvolvemos podamos tener ese ánimo, esa confianza de crecer, ¿no? Abimael Osorio, Dios le bendiga, amigo, un saludo allí, amén. Dice, cierto, Yolita Álvarez, bendiciones, hermana, un abrazo, bendiciones también por allí, para la familia. Y Edelvina Pérez dice: amén, muy buenos días, pastor y hermanitos conectados. Yo me he aferrado a su bendita promesa de que hay un lugar maravilloso que Él está preparando para sus hijos y eso me da la fuerza para seguir a su lado. Amén, amén. Así es, esa es la motivación más grande, ¿no? El saber que todo esto, ¿no?, que a veces vemos oscuro, el panorama que se torna difícil, pasará. Todo eso pasará, pero Jesús dijo: mis palabras y mis promesas no pasarán. Así que mantengamos eso en mente. Cristo ofrece algo mejor para nosotros. En el Señor hay un sentido para nuestra vida y que nada ni nadie nos pueda, como dice Romanos 8:37 en adelante, ¿no?, nos pueda separar del amor del Señor. Así que, mis queridos amigos, nos vamos despidiendo en esta mañana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios les acompañe. Muchas y ricas bendiciones para su familia y que en el día de hoy podamos tener esa certeza. Que el Señor nos está llamando, que el Señor nos está invitando para servirle y nosotros decidamos dejar todo lo demás para ponerlo en primer lugar, para estar en sintonía con Él y hacer su voluntad. Dios les bendiga. Feliz día para todos. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, entrega todo y la tristeza en gozo cambiará.
que cante aún